Hola, muy buenas tardes, maestra. El día de hoy le voy a presentar lo que es la práctica número 19 correspondiente al curso de procesamiento de imágenes. En esta práctica vamos a ver diferentes wavelets y principalmente sus aplicaciones. Pero antes de comenzar la práctica vamos a dar una pequeña introducción a lo que son las wavelets. Bien, recordando primero qué es la transformada de Fourier. Esta es una transformada la cual nos ayuda a descomponer una función en su suma de, bueno, una función en su suma de funciones trigonométricas, ya sea senos o cosenos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tengamos una señal, como vemos aquí, le podemos aplicar la transformada de Fourier y esta la va a descomponer en diferentes señales, como podemos ver en la imagen que yo tengo aquí. Pero ¿cuál es la característica? Que esta descomposición de las diferentes imágenes tiene que la tendencia a cambiar es lenta, por lo cual no es la mejor opción cuando se quiere localizar cambios en el tiempo o en el espacio. Es decir, si la señal tiene cambios muy abruptos en alguna de estas señales que se descompone, la transformada de Fourier no nos va a ayudar mucho. En este caso entran lo que son las transformadas Weyler. Las transformadas Weyler nos permiten trabajar con ondas estacionarias. ¿Qué quiere decir? Que estas nos van a permitir detectar los que son los cambios abruptos o si presentan esta discontinuidad, en lo cual la transformada de Fourier es un poco ineficiente en este caso. Hay demasiados tipos de transformadas hay demasiados tipos de wavelets, como tengo a continuación. Estas, como bien vimos en clase, son las wavelets madres. Se van a trabajar con algunas de estas y hay otras wavelets también que son muy específicas. Bien, estas tienen la característica que son una onda ondulatoria que decae rápidamente y que tiene un valor de un promedio de cero y su duración es finita. ¿Esto qué quiere decir? Que solo va a durar un instante de tiempo en lo que es lo que es nuestra señal. Y para esto necesitamos definir algo muy importante, que es el escalamiento. Consiste en estirar o encoger la señal en el tiempo. ¿Esto para qué? Para lo que son los cambios abruptos. Si una señal tiene muchos cambios abruptos en todo lo que es la señal, podemos estirar lo que es la wavelet para que atienda estos cambios. Bien, aquí vamos a tener el tiempo y el valor ese es el que vamos a estar modificando. El valor mayor detecta los cambios más lentos en los wavelets cuando están más estirados, lo que acabo de comentar. Este valor es más pequeño. Entre más pequeño sea, la huella estará más encogida y detectarán frecuencias más altas y corresponden a los cambios más abruptos en la señal. Bien, esto lo vamos a ver a continuación. La primera parte de la práctica que solicitó es esconder una imagen dentro de otra imagen con la ayuda de un wavelet. En este caso se eligió el wavelet Coifi 1. Esto porque este wavelet tiene la característica de que prácticamente nos ayuda a definir ciertos bordes o texturas prácticamente muy abruptas. Y esto es lo que vamos a ver a continuación con la siguiente imagen. Y como podemos ver a continuación, aquí yo tengo lo que es la imagen original, que es estas dos. Aquí yo tengo lo que es nuestra imagen original. Aquí yo tengo la imagen portadora, que es la de la izquierda, y la imagen a ocultar, que es la de la derecha, que es esta, la de la mariposa. Bien, en la práctica solicitó que hiciéramos varios niveles con la wavelet para poder determinar en dónde se oculta mejor. Y aquí se trabajó con 4 niveles, pero ahorita se va a especificar un poco mejor por qué. Bien, aquí primero lo que podemos observar son los niveles, como bien había comentado. Aquí yo tengo los diferentes niveles de wavelet en los que se estuvieron trabajando y aquí están todos hasta llegar a lo que es el nivel 4. ¿Por qué se trabajaron 4? Ahorita lo voy a explicar un poquito mejor. Perdón, se trabajaron 5 niveles de wavelet y ahorita lo voy a explicar un poquito mejor. Todos con Coifi 1. Aquí nosotros podemos ver los resultados. Este es el resultado del primer nivel. Cuando combinamos las dos imágenes, este es el resultado de cuando se combinan. Como podemos ver, no se observa lo que es la imagen ocultada y eso está muy bien. Prácticamente podríamos decir que aquí nos podemos detener, pero si nosotros le hacemos zoom a lo que son los píxeles, podemos ver que se ven un poco de baja resolución. Entonces empezamos a aplicar lo que empezamos a aplicar más niveles. En cambio, lo podemos ver como mejora un poco mejor la resolución de los píxeles hasta llegar a un nivel 3,
un nivel 4. En este caso el cambio en los píxeles es muy poco, pero se resaltan algunos detalles. En este caso ya no son tantos, pero se logran rescatar algunos detalles de lo que es la imagen original. Aquí cuando nosotros rescatamos la imagen portadora extraída, obtenemos esto. Y cuando rescatamos la imagen reconstruida, es decir, la escondida, obtenemos esto. Pero ¿por qué esto se ve así? Bien, es muy importante aclarar, como bien lo dije hace poco, el Weblet también trabaja con umbrales. ¿Qué quiere decir esto? Que el umbral me va a permitir suavizar más la imagen o suavizarla un poco menos. Esto nos ayuda más a esconder lo que es una imagen dentro de otra. ¿Por qué? Si yo le asigno prácticamente en esta parte, yo tengo un umbral de suavizado, esto nos ayuda a suavizar la imagen que se va a esconder detrás. Si yo aplico un suavizado, como yo tengo aquí un suavizado muy bajo, es decir, el suavizado va a ser muy leve. ¿Y qué es lo que va a pasar con las imágenes? Al yo esconder una detrás de otra, pues vamos a poder ver ciertos detalles, y es como lo que vemos a continuación. Como vemos, cuando nosotros rescatamos lo que es la imagen, vemos que el suavizado es muy poquito. En este caso yo tengo un suavizado dinámico. Esto nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el suavizado dinámico se adapta prácticamente a los valores de cada píxel. En cambio, los suavizados fijos, esto es un valor fijo para todo. Esto lo vamos a ver más a continuación. Como vemos, aquí se afecta ya mucho más los niveles. ¿Por qué? Porque al tener un suavizado menor, lo podemos ver a continuación. Aquí podemos ver mejor la imagen. ¿Qué es lo que pasa con los niveles? Entre cada nivel nosotros podemos ver, aquí se ve muy poco, pero aquí se alcanza a ver como la silueta de la mariposa. Aquí en esta parte, si le hago zoom, aquí se alcanza mucho mejor a ver lo que es la silueta de la mariposa. En este caso, bueno, aquí ya se ve lo que es la silueta de lo que es la mariposa. ¿Esto por qué? Porque el umbral es menos suave. Entonces esto afecta directamente a lo que es la imagen. Es lo que comentaba en clase, que no quería que se viera esto. Y justamente cuando trabajamos con un umbral muy bajo, vemos este efecto. En cambio, cuando trabajamos con un umbral un poco más alto, ya no se percibe este efecto. Esto es lo que podemos ver aquí. En este cambio sí afecta lo que son los niveles. ¿Por qué? Porque entre cada nivel se va mejorando un poco mejor esto, se va haciendo más tenue. Aquí sí afecta, en esta parte sí afectan los niveles. En este caso podemos ver cómo la silueta prácticamente se va degradando, se va combinando prácticamente más con lo que es la imagen. Y esto es lo que podemos ver. Bien, a continuación vemos lo que es el nivel 4, vemos cómo se está mejorando en esta parte. Y por último vemos lo que es el nivel 5. En este caso se le tendrán que aplicar más niveles, pero también esto puede resultar en contra porque se necesitaría cada vez más procesos de procesar, bueno, se necesitaría más procesamiento. En este caso aquí tenemos la imagen, perdón, aquí está la imagen 5. Aquí podemos ver cómo ya prácticamente se empieza a hacer más tenue esta siluetita que está aquí. Pero como bien dije, en esta parte necesitaremos más niveles. ¿Qué es lo que pasa si yo no quisiera que apareciera esa silueta? Yo le podría dar a este umbral un valor muy alto, como 10, como el umbral que yo tengo aquí de 10. ¿Qué es esto? Este umbral es demasiado alto. Lo que va a aplicar es una suavidad extrema. Esto puede ser beneficioso y no a la vez. Y ahorita vamos a ver por qué. Si yo le aplico un nivel de suavidad demasiado alto, en el momento que yo trate de recuperar la imagen extraída, en el nivel 4 en este caso, vamos a ver lo siguiente. ¿Y qué es lo que pasa? El nivel demasiado, el umbral es demasiado, prácticamente ya no lo reconocemos en la imagen original. Esta es la imagen original, esta es la imagen original, que es la imagen a ocultar, es la de la mariposa. En este caso ya no lo vemos, prácticamente ya no percibimos eso. ¿Qué es lo que pasa con los niveles? Podemos ver este detalle que acabo de mencionar. En los niveles prácticamente ya ni siquiera vemos esto. Esto nos puede beneficiar, pero también nos puede jugar en contra. ¿Por qué? Nosotros al analizar las imágenes combinadas una por una, podemos ver que prácticamente esta silueta que mencioné hace ratito ya no se ve. O sea, prácticamente esta silueta ya no se nota, pero tampoco la imagen oculta ya no se nota. Entonces puede ser un factor en contra. Bien, todo esto depende mucho también de lo que es la imagen. No hay un umbral específico para cada imagen. En cada imagen tienes que estar jugando principalmente con los valores del umbral. Y ahorita vamos a ver mucho mejor esto con esta otra imagen. Bien, en estas dos imágenes que yo acabo de presentar, de esta mariposa y esta, vemos que son unas imágenes de resolución.
Son unas imágenes que tienen una resolución muy buena. Cada una prácticamente podemos apreciar detalles. En esta parte se usó Coifit 1 porque nos permite, lo que más nos interesa de esta imagen son los bordes. En esta imagen lo que nos interesa son los bordes. Estamos despreciando lo que no nos interesa prácticamente es el fondo, pero nos interesa mucho lo que son los bordes. En este caso Coifit 1 nos ayuda mucho para esto. Se intentó hacer pruebas con Harry y con otros, pero resultaba que no rescataban los bordes y se combinaban aquí. Pero bien, vamos a hacer el experimento con prácticamente con una imagen que tenga diferentes texturas para ver lo siguiente. Esta imagen que acabo de poner es una imagen que tenemos de la mariposa y una imagen acuarela que tienen demasiadas texturas. Y ahorita vamos a ver un efecto curioso que se hace. Y vamos a comprobar lo que dije al principio, que para combinar dos imágenes también depende mucho de lo que es la imagen, lo que son las imágenes principales. ¿Esto para qué? Para definir lo que va a ser nuestro umbral. En este caso tenemos esta imagen, que es la que he trabajado mucho y como bien dije, me gusta mucho este tipo de imágenes de acuarela. ¿Por qué? Porque estas imágenes de acuarela tienen demasiadas texturas, tienen demasiados detalles y esto es lo que vamos a ver a continuación. Cómo le está afectando. Aquí vemos una cosa muy importante. Al tener dos imágenes de dos diferentes, el anterior eran del mismo tamaño, pero aquí tenemos dos imágenes de diferentes tamaños. En este caso la imagen a ocultar se va a adaptar al tamaño de la portadora y nosotros vamos a ver esta parte. Esto lo podemos ver también en los diferentes niveles, como esta es la imagen oculta y se está adaptando a lo que es la portadora. Aquí vemos algo muy curioso. Esta imagen al tener demasiados coeficientes, bueno, perdón, tener demasiadas texturas ya le está empezando a costar un poco más de trabajo a lo que es el Coefit 1 esconderla. Aquí no se percibe mucho, pero se ven como unas rayitas que son las del gato. Mira, aquí se ven estas. En la primera no se percibe mucho, pero en esta sí. Aquí nosotros podemos ver cómo prácticamente vamos bajando también de frecuencias en lo que son los niveles y ya podemos percibir estos detalles. Como bien dije, la imagen que nosotros acabamos de aplicar tiene demasiadas texturas, es decir, que incluso para una wavelet un poquito más pesada que es Coefficient 1 ya también le está costando. Como vimos en la parte anterior de la otra imagen, no era tanto, pero en esta, o sea, prácticamente nosotros podemos ver todo esto. Aquí no se alcanza a ver, pero podemos ver como esto borrosito que está aquí. ¿Por qué? Porque esta imagen, como dije anteriormente, tiene demasiadas texturas, tiene demasiados detalles, entonces ya le está costando más prácticamente lo que es juntar las dos imágenes. Como vemos aquí se alcanza a ver un poco mejor lo que son lo que dije anteriormente. Aquí se va suavizando un poco más entre más niveles, pero aún así se pueden ver lo que es esta sombra. Aquí no le afectó tanto el nivel 1, no le afectó tanto lo que es el 1 porque como bien dije estamos en frecuencias altas, entonces no se afecta tanto, pero entre más bajemos prácticamente en esta parte ya está afectando. Bien, aquí nosotros le damos un nivel de suavizado algo alto, incluso dando un nivel de suavizado alto seguimos teniendo este problema. Como bien tenemos aquí el umbral es de 5, es un poquito alto, pero bien, nada más conclusión de esta parte, depende mucho de las imágenes que se quieran trabajar. En esta definir el wavelet, en este caso como tenían demasiadas texturas eligió el Coefficient 1, ya que previamente se trabajó con otros wavelets y eran deficientes, ya que no se rescataban los bordes y prácticamente se perdía muchísima nitidez. En este caso también es muy importante definir el umbral con el que se quiera trabajar. Bien, pasando a la siguiente práctica que nos solicitó usar estenografía para esconder un mensaje en una imagen, pero esto usando lo que son un patrón de números. Bien, aquí yo tengo en esta parte de mi código mi mensaje, es decir, mi código de números. A este código de números se le va a asignar una frase que yo tengo ya previamente aquí. Bien, ¿qué es lo que solicitó en la práctica? Que prácticamente forzáramos estos números dentro de los valores de los píxeles. Esto para esconder este mensaje con ayuda de Wavelet, como tenemos aquí. Igual, en este caso se usó Tubich 1 en la banda de alta frecuencia para esconderlo un poquito mejor. Y aquí nosotros tenemos esto, porque estos cambios significativos se ven mejor en las altas frecuencias. Aquí tenemos lo que es la imagen original, la serie 1 modificada, y aquí tenemos la imagen de estereografía. Como vemos, el cambio es muy poco. Aquí encontré algo muy interesante. En este caso parece poco, pero el mensaje que yo tengo aquí, es decir, la matriz de números que tengo aquí es muy baja. ¿Qué quiere decir? Que para que yo pueda ver
un cambio realmente dentro de la imagen y yo puedo observar simplemente a grande vista si hay un mensaje oculto o no, yo tendría que tener un valor aquí numérico demasiado grande, es una matriz de números demasiado grande para que yo empezara a ver este cambio dentro de la imagen. ¿Por qué? Porque como bien dije aquí, lo que yo hago es un promedio y encontrar lo que es la diferencia de los píxeles para que lleguen a estos números, estos valores que yo tengo aquí. Pero como es un mensaje tan corto, entonces los valores prácticamente son casi indetectables. Es decir, de una matriz que tenemos tan grande de píxeles, y en este caso como tenemos una imagen de alta resolución, en este caso no nos daríamos cuenta, no podremos percibir este cambio. ¿Por qué? Porque aquí porque como al tener los píxeles bien definidos, es decir, los bordes de los píxeles bien definidos, la suavidad es muy buena, en este caso el cambio es prácticamente insignificante. Yo tendría que poner un mensaje demasiado largo para que en este caso ya se empiecen a alterar lo que son los píxeles, y ya se empieza a ver un cambio muy grande en los píxeles. En este caso, cuando yo hago la recuperación con ayuda de Map, con CountryMap, y le asigno previamente el valor que dije a cada palabra, obtengo lo que es el poema que yo escondí. En este caso yo tengo el siguiente poema que escondí. Un alba tenue nace de la luz plateada, besa campo aire fresco, vibra rocío, brilla sobre hierba. Pájaro canta, dulce trino, flor pétalos, río sereno, tenue, 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 y aquí ya recupero lo que es el mensaje. En este caso, como bien dije, necesitaríamos un mensaje muy grande para hacer lo que anteriormente comenté. O tener una imagen de baja resolución para que también podamos ver una imagen que tenga baja resolución, una suavidad muy poca para que podamos y meterle también un mensaje demasiado grande para obtener lo que bien dije hace previamente. Y bien, vamos a pasar con la última parte de la práctica, que es esta parte que solicitó, que es la del ruido. Bien, aquí hay que entender una parte muy importante. Como bien dije hace rato, estamos trabajando con las bandas de alta a baja prácticamente. Estamos trabajando con varias bandas, en especial las altas. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que las bandas de baja frecuencia, como bien vimos que va bajando, contienen la información principal de la imagen, como las formas y las estructuras generales casi inmunes al ruido. Pero para probar esta parte de la imagen tenemos que seguir trabajando con las subbandas de alta frecuencia. Esta porque contienen los detalles finos de la imagen, como bordes, texturas, y a menudo aquí se encuentra lo que es el ruido. Aquí hay algo muy importante y ya trabajamos en lo que es la primera parte, que es el umbral, y ya lo había comentado. El objetivo del umbral en esta parte nosotros solicitó en la práctica que definiéramos un umbral propio, pero para definir un umbral propio primero tenemos que entender cómo funcionan los umbrales. En esta parte el objetivo del umbral es identificar los coeficientes de las transformadas Weyler que corresponden al ruido y eliminarlos o reducirlos sin afectar significativamente los coeficientes que representan la información importante de la imagen. Como bien dije, tenemos que aumentar o disminuir el valor del umbral para que el Weyler sea mucho mejor. Hay muchos tipos de umbralización. Bueno, yo lo conozco como umbral o umbralización. Hay 4 tipos: dura, suave, fija y adaptativa. Cada una tiene diferentes características. La dura es un valor absoluto y es un coeficiente menor al que el umbral. Se establece el cero y de lo contrario se mantiene igual. Aquí lo que es Weyler trabaja mucho con la hard thresholding. Este es un valor fijo de 1.2. ¿Qué quiere decir? Que es un valor estándar. Es un valor que se puede aplicar sin problemas a varios. Después tenemos la umbralización suave. Este es un valor absoluto igualmente de un coeficiente menor que el umbral, pero bueno, de lo contrario se mantiene igual. Este tiene lo que es un enfoque simple, pero puede causar artefactos, igual que el umbral duro, pero este tiene la característica que se trabaja mucho con soft thresholding, como vimos anteriormente, y este tiene un valor estándar de 1.6. Después tenemos los umbrales fijos y adaptativos. Aquí vamos a trabajar un poco más con un umbral adaptativo para ver cómo funciona. Bien, aquí nosotros vamos a trabajar, aquí yo hice una lista de todos los wavelets que vamos a ver y de los ruidos que se le van a aplicar a los wavelets, y qué wavelets son más inmunes a cierto ruido, esta práctica se trabajó previamente para identificar esto y hacer esto más ágil. Se va a trabajar con diferentes wavelets, diferentes umbrales y, como bien dije, ruidos. Aquí depende esta práctica de dos parámetros muy importantes. Una es el ruido del que se va a trabajar, como vimos aquí, y la dos es prácticamente bueno, el ruido, o sea, el porcentaje. Bueno, este valor que tenemos aquí de ruido, si tenemos, y eso lo vamos a, este valor de ruido es cuánto le vamos a meter, o sea, cuánto ruido le vamos a meter a dicha imagen.
y también vamos a trabajar con lo que es el umbral. ¿Esto para qué? Para identificar este valor de acá va a ser nuestro umbral. Vamos a ver en la continuación cómo el umbral también tiene que ser proporcional a lo que es el valor del ruido, y esto vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la primera imagen y esta es la transformada hard, como vemos aquí. Aquí tengo yo diferentes imágenes, como bien vimos ya estamos trabajando hasta la mariposa. Aquí tengo las imágenes con ruido y prácticamente ya aplicando la WLED para lo que es quitar el ruido. Pero aquí entra algo muy importante. Entre un umbral más pequeño, como yo tengo aquí un umbral de 0.2, vamos a tener un suavizado muy bajo. ¿Qué quiere decir? Que esto no nos va a ayudar prácticamente a eliminar casi nada del ruido. Es decir, el wavelet también depende mucho de lo que es el suavizado. Como vemos aquí en los diferentes tipos de ruido que yo tengo aquí, vemos que el ruido se disminuye casi nada. Justamente también depende mucho de la wavelet. En este caso es hard. ¿Eso qué significa? Que es una wavelet un poco, es muy sencilla, es muy rápida, pero es muy sencilla. ¿Qué quiere decir que es rápida? Que necesita menos nivel de procesamiento. Aquí, como bien vimos, yo aumenté lo que es el umbral a 1, es decir, tengo un umbral un poco mayor. ¿Qué quiere decir? Que esto ya nos ayuda a mitigar un poco más lo que es el ruido. En este caso tengo muy poco ruido y como vemos ya se está mitigando un poco mejor. Aquí nosotros convendría, en este caso, sí trabajar con valores de umbrales altos. En este caso podemos ver cómo está mejorando. Mejora muy poco, muy leve, pero se está mejorando un poco justamente por el huele. Pero bien, ¿qué pasa si yo tengo valores de ruido altos? En este caso también podemos ver la eficiencia de cada wavelet conforme a cada ruido. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Aumentamos el valor del ruido y vamos a ver lo siguiente. Vemos cómo el ruido es más intenso y a pesar de que tenemos un umbral alto, prácticamente podemos ver cómo casi no rescata la imagen. Incluso la wavelet no ayuda en este caso mucho. En este caso yo le tendría que estar aumentando y aumentando y aumentando el valor de este umbral. ¿Por qué? En este caso, en ciertas partes sí será lo ideal aumentar el valor del umbral, pero también como dije anteriormente, puede hacer mucho procesamiento tal vez para un sistema. Si es un sistema pequeño, yo tengo un umbral muy grande, entonces podría hacer demasiado procesamiento para algo tan sencillo. Entonces aquí también tendremos que verificar. En este caso podemos concluir que el hard no es muy bueno para lo que es este tipo de ruidos que son demasiado altos. Si tengo un ruido bajo, podría funcionar algo. Puede funcionar más o menos si tenemos un umbral un poco alto, como vimos a continuación. En este caso, si empezamos a aumentar el valor del ruido, podemos determinar que la Wheeler Hard no nos puede ayudar mucho en este sentido. Como bien vimos, es una Wheeler que puede ser muy rápida, pero en este caso es ineficiente en este sentido. Y bien, por eso aquí yo le puse las palomitas de dónde es más eficiente la Wheeler. En este caso a Hard yo no le puse ninguna paleta porque como acabamos de ver, no es una Wheeler que nos pueda ayudar mucho. No reduce el ruido fuerte en imágenes, es decir que no vemos, reduce un poco el ruido, pero no a lo que nosotros necesitamos. Aquí yo trabajé en esta segunda parte, trabajé prácticamente exactamente con los mismos ruidos, prácticamente hacemos los mismos valores de ruido y trabajamos con DVH4. Aquí vamos a ver cómo ya empieza a mejorar. DVH4 tiene una mejor, rescata lo que son los valores de los bordes y suaviza lo que son los fondos, y esto lo vamos a ver a continuación. En este caso yo tengo un umbral muy bajo, 2 como el que tenía en la otra, pero en este caso yo tengo un ruido también muy bajo, pero en este caso como podemos ver lo que dije a continuación, también influye mucho lo que es la wavelet. En este caso vemos lo que dije hace ratito, rescatamos lo que son los bordes y suaviza lo que son los fondos. En este caso podemos ver esto. A pesar de que yo tengo ruido aquí, vemos cómo prácticamente está rescatando la imagen el ruido. Pero ¿qué pasa si yo le aumento lo que es el ruido? Es decir, aumento mucho más el ruido en cada uno. Vamos a ver cómo este wavelet responde mucho mejor, tiene un mejor procesamiento a diferencia de los otros. Tengo un umbral bajo, un umbral de 2, hay que recordar, el umbral es 2, el ruido ya aumentó, en cada uno de los ruidos ya aumentó, y aún así, a pesar de tener un umbral bajo, el wavelet sigue siendo bastante eficiente y rescata lo que es la forma de la imagen, es decir, rescata los bordes.
En este caso podemos ver que este tipo de wavelet es muy bueno para lo que es el ruido gaussiano, que es un ruido aleatorio, y el ruido speckle. En el caso del ruido local, que afecta un poco más a lo que son las partes más fuertes de la imagen, tiende a ser un poco más ineficiente. Y en el caso del sal y pimienta también tiende a ser un poco más ineficiente, justamente porque sal y pimienta mete valores muy grandes y muy pequeños. Entonces, en este caso, este tipo de wavelet sirve mucho para lo que es el ruido gaussiano y el ruido speckle. Como bien lo, le hice la palomita aquí me confundí, perdón. Aquí después vamos a analizar lo que es la siguiente wavelet, es el wavelet SIM 4. En este caso, como bien vemos aquí, tengo un ruido muy bajo y tengo un umbral también muy bajo. Esto también, como bien dije, vamos a trabajar con diferentes. Este wavelet tiene la característica de que trabaja muy bien en altas frecuencias. Y vemos lo que bien dije a continuación, el ruido se presenta mucho en lo que son las altas frecuencias. Entonces este wavelet también nos puede ayudar mucho a lo que es prácticamente eliminar lo que es el ruido. Aquí vemos prácticamente con un umbral muy pequeño puede prácticamente rescatar casi como original lo que es la imagen con ruido speckle. Y el ruido local también lo rescata muy bien y el ruido gaussiano. En este le cuesta un poco más de trabajo, pero también se puede rescatar. En el caso de sal y pimienta le cuesta más, en este caso no es tan eficiente. Pero vemos que si tenemos ruido, ya sea local, speckle o gaussiano, sirve muy bien. Ahora vamos a aumentar lo que es el ruido para ver si este sigue siendo eficiente a pesar de tener un bar algo pequeño. Vamos a aumentar más, vamos a aumentar lo que es más el ruido y vemos esto a continuación. Como bien dije, a pesar de que tiene un umbral muy pequeño, sigue siendo muy eficiente porque como trabaja bien en altas frecuencias, prácticamente, como bien dije, es muy bueno para el ruido gaussiano, el ruido speckle y el ruido local. En este caso, este wavelet. Y como bien marqué aquí. Pero el sal y pimienta no trabaja muy bien, pero en los demás sí trabaja muy bien, como vemos aquí. Bien, ahora vamos con el último wavelet. Este wavelet es el Quafi 1, como bien te hemos trabajado en el anterior. Este tiene la característica que rescata muy bien lo que son los bordes. Aquí igualmente tenemos un umbral de 0.2 en este caso. Y vemos que este le cuesta un poco más lo que es trabajar con ruidos. Por ejemplo, en el caso de Spectre trabaja más o menos bien y en los demás como le cuesta un poco más de trabajo. Pero vamos a meter lo que es el umbral para observar mucho mejor esto. Y vamos a meter también el ruido para observar cómo también el ruido y el umbral son proporcionales en ciertos wavelets. Por ejemplo, aquí ya vemos cómo aumentó el ruido y cómo al aumentar también el umbral mejora un poco mejor. Como vemos, tiene un poco mejor de respuesta a lo que es el sal y pimienta y a lo que es el speckle. El gaussiano también tiene una buena respuesta. En el ruido local, lo tiende a difuminar mucho. Bien, y aquí podemos ver lo que dije a continuación. Aquí tengo la palomita en donde el wavelet es mucho mejor. En esta parte, como bien comenté aquí, este wavelet se aplica mucho cuando tenemos se quieren rescatar lo que son las texturas. Este wavelet, lo que vemos aquí, tenemos las texturas de la mariposa, como vemos a continuación. Pero bien, como una pequeña conclusión ya para terminar, el umbral es muy importante también definirlo, ya que también es proporcional al ruido, pero también es muy importante qué tipo de ruido se va a trabajar y también qué wavelet se va a trabajar. Como bien vimos a continuación, si se trabaja con la wavelet hard, tendremos que tener un umbral bastante alto para un ruido muy pequeño, lo cual en algunos casos no es eficiente. En cambio, en los otros wavelets podemos ver que podemos trabajar con umbrales pequeños en ciertos ruidos, como bien vimos a continuación, identificar para qué ruido es mejor un wavelet que el otro. Es muy importante también identificar esto y también el umbral que se va a trabajar. En este caso tenemos ruidos pequeños, pero como bien vimos, en ciertos wavelets podemos ir aumentar el ruido y se tienen umbrales muy bajos y sigue siendo eficiente. En este caso, si nosotros queremos mejorar aún más, podemos aumentar el wavelet, lo cual puede ser muy eficiente en ciertos casos y en ciertos no. Bien, con esto termino lo que es la práctica y muchísimas gracias, maestro.